Capítulo 26. Acostado en la cama, Jack estaba orgulloso de su progreso del día. Había mezclado tantas pociones que finalmente tuvo que tirar las mezclas en el fregadero. Fue un desperdicio tan increíble, pero simplemente no tenía otro lugar donde ponerlo. Si bien indudablemente había muchas botellas, estaba lejos de ser ilimitado. Estaba reutilizando las botellas después de beber las pociones de maná, pero dijo que el consumo de pociones se había reducido a casi nada después de que Jack obtuviera su paladar de la víbora maléfica. No era que se hubiera quedado completamente sin botellas, de hecho, le quedaban muchos. Solo sabía que las pociones que hacía actualmente no serían cosas que quisiera salvar. Tampoco sabía dónde guardarlos. Casi todas las superficies del laboratorio estaban llenas de pociones. Durante el día, también había comido dos nuevos tipos de hongos. Uno llamado Tabioric Radat, un pequeño hongo blanco con manchas rojas, y el otro identificado como Ranaeus Aqua Mushroom, un hongo marrón que se encuentra creciendo en pequeños charcos en la cueva húmeda. Ambos eran naturalmente de rareza inferior. En general, su día había resultado en un gran progreso. Asterisco, timbre. Profesión, Alchemist of the Malefic Vapor. Ha alcanzado el nivel 7, puntos de estadísticas asignados, más 2 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, G, ha alcanzado el nivel 8, puntos de estadísticas asignados, más 1 punto gratis asterisco. Asterisco, timbre. Profesión, Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 8, puntos de estadísticas asignados, más 2 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Profesión, Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 9, puntos de estadísticas asignados, más 2 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, G, ha alcanzado el nivel 9, puntos de estadísticas asignados, más 1 puntos gratis asterisco. La única diferencia significativa era que había decidido guardar los puntos gratis. La sabiduría parecía apenas agregar algo a sus capacidades mentales en este punto, y no estaba seguro de si alguna otra estadística lo ayudaría de alguna manera en este momento. Había considerado la fuerza de voluntad y la resistencia, con la esperanza de que le permitiera permanecer despierto más tiempo y reducir el agotamiento mental. Pero por ahora, lo salvaría. Estaba muy cerca del nivel 10 en su clase de alquimia, momento en el que probablemente desbloquearía otra habilidad o algún otro beneficio. Entonces, había decidido esperar al último nivel. Había terminado el libro sobre venenos elementales, los 2 libros básicos de alquimia, y había decidido que estaba listo para intentar inventar venenos al día siguiente. Había comido los hongos y el musgo que necesitaba como ingredientes, e incluso había encontrado un libro que describía recetas. Dichas recetas mencionaban Radat Stool y Ranaeus Aqua Mushroom, razón por la cual había decidido comerlos. Después de levantarse de su cama, se dirigió directamente a la cueva para recoger una buena tanda de hongos y musgo. Y con eso, se puso manos a la obra. En retrospectiva, Jack no estaba seguro de que pudiera considerarse trabajo considerando lo fácil que fue. Inventar venenos y preparar pociones compartía muchas similitudes. La inyección de maná y la mezcla eran esencialmente las mismas, con solo algunas diferencias menores aquí y allá. La diferencia más significativa fue el requisito de aplastar cualquier elemento de vitalidad dentro de los ingredientes y, al mismo tiempo, amplificar las propiedades dañinas. Al hacer pociones de salud, lo contrario directo del veneno, simplemente tenía que traer las energías vitales ya existentes que se encuentran dentro de las hierbas. Esa misma vitalidad se encontró en menor grado en las plantas venenosas. Después de todo, también eran entidades vivientes. Esta vitalidad reduciría el efecto del veneno y, a veces, incluso arruinaría por completo los brebajes. Esto hizo que Jack considerara los hongos plateados que tenía y que le daban vitalidad cuando los consumía. En uno de los libros, se describieron tales casos, donde el veneno y la vitalidad reaccionaron juntos, empoderándose uno al otro. Esto podría ir en cualquier dirección, ya sea volviéndose extremadamente tóxico o rebosante de vitalidad.
Debido a la naturaleza abrumadora de tales ingredientes, generalmente se recomendaba a los nuevos alquimistas que se mantuvieran alejados de intentar usarlos para no desperdiciar tesoros naturales tan preciados. Leerlo le dio una idea para más tarde, pero esa idea era para mucho más tarde. Actualmente, Jack no estaba mezclando ingredientes que fueran difíciles de usar. Estaba mezclando Radhastool y Prana's Aqua Mushroom y el musgo verde en el tazón. Ambos componentes flotando en el agua purificada. El agua purificada se usaba para casi todo tipo de venenos líquidos. Estaba totalmente incontaminado y no era más que relleno. Todo lo que hizo fue diluir un poco la mezcla, pero eso fue todo. La mezcla en sí fue fácil, ya que había memorizado los métodos descritos en los libros, y cuando llegó a las partes más desafiantes de la inyección de maná, quedó casi estupefacto por lo fácil que era. A estas alturas, hacer pociones de maná era increíblemente fácil para él, y apenas tenía que concentrarse al prepararlas. Pero la tranquilidad y la familiaridad que sentía actualmente eran incomparables. Se sentía como si hubiera trabajado con los ingredientes miles de veces antes. El musgo y los hongos se sentían como una extensión de su propio cuerpo, absorbiendo rápidamente su maná, haciendo lo que quería cuando quería. Todo el asunto solo tomó unos minutos antes de que fuera recibido por una colección de mensajes del sistema muy bienvenidos. Asterisco ha creado con éxito, veneno hemotóxico débil, inferior, se ha realizado un nuevo tipo de creación. Experiencia adicional ganada asterisco. Asterisco, timbre. Profesión, Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 10, puntos de estadísticas asignados, más 2 puntos gratis asterisco. No esperaba volver a subir de nivel tan rápido. No es que se fuera a quejar de eso. Al inspeccionar su nueva creación, quedó encantado con el resultado. Veneno hemotóxico débil, inferior, aumenta el sangrado en las entidades infligidas y hace que las lesiones sean más difíciles de curar. El veneno debe introducirse directamente en el torrente sanguíneo para que tenga algún efecto. Según los libros, el veneno era un tipo de veneno débil que interrumpe el equilibrio corporal habitual del infligido, diluye la sangre y aumenta la pérdida de sangre. También, como la daga que tenía, dificultaba la curación del objetivo. En general, no era un tipo de veneno muy poderoso. Aún así, teniendo en cuenta su estrategia actual en la batalla, en la que gran parte giraba en torno a hacer cometas y desangrar lentamente al oponente, no dudaba de su eficacia. Guardó el veneno en una botella rectangular con un gran cuello de botella. Si bien había mucho menos de este tipo de botella que las botellas de pociones regulares, todavía había un gabinete que contenía unos pocos cientos. Transmutar, inferior, la transmutación es un arte antiguo utilizado por los alquimistas desde el principio de los tiempos. Permite al alquimista intentar transmutar tipos de metal en otros de mayor valor. Debe tener materiales adecuados. Transmutar no requiere herramientas o equipos adicionales, pero el efecto de la habilidad se puede amplificar usando ciertos catalizadores. Agrega un aumento menor a la efectividad de transmutar basado en la sabiduría. Este fue, sin duda, agradable. Pero totalmente no en el carril de Jack en absoluto actualmente. Él era todo sobre pociones y venenos. Podría resultar útil en el futuro, pero por ahora, no era para él. Hacer oro a partir de hierro parecía increíble en el mundo real, pero dudaba que la habilidad tuviera alguna utilidad para curarlo del veneno en su sistema. Además, ¿a quién le importaría el oro si la gente pudiera hacerlo? Economía básica, yo. Por lo tanto, rápidamente avanzó. Planta de injerto, común, a veces, 2 plantas son más grandes que la suma de sus partes, y la planta perfecta puede crearse, no encontrarse. Otorga la capacidad de injertar plantas. Las plantas deben ser compatibles. Debe tener ingredientes y equipos adecuados para facilitar el injerto de plantas. Agrega un aumento menor a la efectividad de Graft Plant basado en la sabiduría. Este también parecía muy bueno, y había leído sobre el arte de injertar plantas en varios de los libros de alquimia. La mayoría de las plantas se pueden encontrar naturalmente en el mundo, lo que sorprendió a Jake, sin embargo, fue que el sistema no había creado la mayoría de ellos.
Muchas plantas encontradas fueron creadas inicialmente por alquimistas injertando algo más adecuado para sus necesidades. Con el tiempo, el sistema integró estas plantas en los ecosistemas, cultivándolas naturalmente alrededor del multiverso. El autor del libro no estaba seguro de cómo lo hizo el sistema, pero su participación era indiscutible, ya que las plantas incluso parecían extenderse a otros universos. Esto había llevado inevitablemente a que muchos no supieran qué plantas fueron creadas por el sistema y cuáles fueron injertadas por alquimistas. Jake no sabía cuántos años tenía el multiverso. Sabía que su universo, según la física moderna, tenía 400 millones de años más o menos. También recordó que el sistema dijo que su universo era el 93 en ser introducido al sistema. El hecho de que los otros universos fueran más antiguos era una apuesta justa en opinión. Pero a pesar de los emocionantes pensamientos sobre el tiempo y el injerto, Jake, francamente, no lo necesitaba en este momento. Fue descrito como un tipo de alquimia bastante avanzado en todos los libros, y algo que los novatos deberían evitar. La principal razón para el injerto, la falta de ingredientes adecuados, no fue un problema porque él tenía su propio jardín y cueva, ambos todavía casi llenos a pesar de su uso durante los últimos días. Entonces, a menos que quisiera convertirse en un maestro estafador, no lo aceptaría. Entonces, con eso en mente, pasó a la siguiente habilidad. Purificación del alquimista, común, intenta purificar cualquier ingrediente alquímico. La purificación puede ayudar a eliminar las propiedades no deseadas de un componente, lo que hace que la mezcla final sea más pura. Debe tener ingredientes adecuados. Debe tener materiales adecuados. La purificación no requiere herramientas o equipos adicionales, pero el efecto de la habilidad se puede amplificar usando ciertos catalizadores. Agrega un aumento menor a la efectividad de la purificación del alquimista basada en la sabiduría. Otra habilidad útil. Jake asumió que esto era lo que se había hecho con el agua que usó en su alquimia, considerando el nombre de agua purificada. Si el injerto te permitió crear tus plantas deseadas, este te permitió intentar transformar las que ya tenías en algo más útil. Sin embargo, Jake no tenía idea de qué efecto tendría la habilidad en sus ingredientes actuales. No necesitaba purificar el agua, ya que había mucha y, hasta el momento, no había tenido ningún problema con las propiedades imprevistas de las plantas que usaba. Dudaba seriamente que pudiera limpiar la energía vital de un ser vivo. Una vez más refiriéndose a los libros, esta habilidad se mencionó extensamente como algo esencial para todos los alquimistas. Muchas de las hierbas que se encuentran en todo el multiverso estaban al borde de la inutilidad. Eso, o eran muy específicos solo para recetas oscuras. Por lo tanto, purificar algunos de estos ingredientes podría permitir su uso en más tipos de creaciones. Este definitivamente era un contendiente, pero todavía no estaba seguro de su utilidad actualmente. Sabía que tendría que retomarlo en algún momento, pero como las 6 habilidades ofrecidas en el nivel 5 todavía estaban en su lista, podría obtenerlo más tarde. Las siguientes 2 habilidades eran muy similares, muy parecidas a las habilidades Sans Herb y Sans Poison. Germinar hierba, común, germina una hierba, lo que le permite crecer más rápido y aumentar su calidad. Germinar hierba permite al alquimista no esperar los muchos años que normalmente se requieren para que la hierba necesaria madure. Germinar hierba no requiere herramientas o equipos adicionales, pero el efecto de la habilidad se puede amplificar usando ciertos catalizadores. Agrega un aumento menor a la efectividad de germinar hierba basado en la sabiduría. Cultivar toxina, poco común, cultiva el ingrediente tóxico deseado, lo que le permite amplificar sus toxinas mortales. En plantas venenosas, esta habilidad también permitirá que dichas plantas crezcan más rápido y aumenten su calidad. Cultivar toxina no requiere herramientas o equipos adicionales, pero el efecto de la habilidad se puede amplificar usando ciertos catalizadores. Agrega un aumento menor a la efectividad de cultivar toxina basado en la sabiduría. Estas también eran habilidades bastante sorprendentes y mencionadas con frecuencia en casi todos los libros que había leído sobre alquimia, ambas habilidades esenciales de un alquimista que sueña con tener su propio jardín. Las habilidades fueron especialmente interesantes por su utilidad para nivelar la profesión.
No todos los alquimistas tenían el privilegio de un jardín completamente abastecido en una mazmorra de desafío cuando comenzaron a hacer alquimia. Muchos comenzaron simplemente cuidando los jardines de alquimistas experimentados. Así fue también como muchos lograron su profesión para empezar. Algunos libros incluso tenían la suposición de que el lector había comenzado de esa manera. De estos, German Erhard fue, sin duda, el más mencionado. El uso de pociones en todo el multiverso se consideraba una práctica estándar y alguien necesitaba cultivar los ingredientes utilizados. Jake también sabía que muchos alquimistas comenzaron con la habilidad germinar hierbas desde el principio. Las profesiones llegaron en muchas formas y variantes. Uno de los libros sobre cómo cuidar adecuadamente los ingredientes y cuidar el jardín mencionaba más de 10 tipos diferentes de la profesión de alquimista que podían desbloquearse cultivando diferentes tipos de hierbas. Sin embargo, la forma más habitual de obtener una profesión no era mediante el esfuerzo o el trabajo duro, sino siendo enseñado por alguien que ya poseía dicha profesión. Las variantes más poderosas a menudo ofrecían mejores habilidades de mayor rareza y daban más estadísticas por nivel. La desventaja era que, si bien a menudo podían aprender casi todos los tipos de habilidades comúnmente disponibles, por lo general sería en una rareza inicial más baja o en niveles más altos. Esto también fue demostrado por transmutar, por ejemplo, siendo de rareza inferior, y lo mismo con las habilidades de geología, consolidación de píldoras y metalurgia en el nivel 5. En general, sin embargo, hubo un fuerte consenso de que las clases variantes eran simplemente mejores. Las estadísticas por sí solas los hicieron mucho más valiosos por sí solos. Un aspecto que aún no entendía del todo era la constante mención de algo llamado records. Había visto la misma palabra usada en su título de patriarca de la línea de sangre, e incluso en la descripción de la línea de sangre en sí. Las clases de variantes más poderosas, especialmente las nombradas como la suya, vinieron con los registros heredados. Si bien aún no había visto ninguna explicación de qué significa exactamente registros, por lo que pudo deducir, tener muchos registros era algo bueno. O tal vez discos de alta calidad. Esto le hizo preguntarse si Records era un sistema de logros oculto o algo así, otro misterio que tenía que resolver cuando finalmente saliera de la mazmorra. Volviendo a las habilidades, no dudó antes de elegir la habilidad cultivar toxina. Asterisco habilidad adquirida asterisco, cultivar toxina, poco común, cultiva el ingrediente tóxico deseado, lo que le permite amplificar sus toxinas mortales. En plantas venenosas, esta habilidad también permitirá que dichas plantas crezcan más rápido y aumenten su calidad. Cultivar toxina no requiere herramientas o equipos adicionales, pero el efecto de la habilidad se puede amplificar usando ciertos catalizadores. Agrega un aumento menor a la efectividad de cultivar toxina basado en la sabiduría. Sintió la experiencia ligeramente desorientadora de tener conocimiento descargado directamente en su mente. La razón por la que había elegido esta habilidad era bastante obvia para él mismo. En primer lugar, esta era la única habilidad en rareza poco común. En segundo lugar, va perfectamente con toda la profesión de veneno. También fue quizás la única habilidad que Jack pudo usar de inmediato durante el desafío. Podría usarlo para ganar experiencia y darle vida a su día mientras intentaba hacer un veneno más potente a partir de sus ingredientes. Contento con su nueva habilidad, se preparó para ponerse a trabajar una vez más. Todavía tenía mucho trabajo por delante. Capítulo 27. Jack se puso a trabajar inmediatamente después de despertarse, inventando venenos como nunca antes. El proceso se hacía cada vez más fácil. Después de un par de horas y mucho veneno más tarde, estaba un poco sorprendido por la falta de nivelación. Parecía que la ganancia de experiencia se había ralentizado después de alcanzar los 2 dígitos. Sin embargo, se mostró un aspecto negativo de su mayor velocidad cuando su reserva de maná se vació. Su piscina estaba mucho más alta ahora, y honestamente había dudado que hubiera sido capaz de vaciarla con su veneno diario y las pociones de maná regulares. Hablando de pociones de maná, ya era hora de que hiciera más. Aún le quedaba mucho, pero su calidad tenía mucho que desear. Sus habilidades habían aumentado significativamente en los últimos días, habiendo aprendido mucho de las pociones de salud y, por supuesto, del veneno.
Todo eso ignoraba sus estadísticas aumentadas. Jake, con su mayor uso y capacidad de maná, había tratado de reponerlo comiéndose a su antiguo rival. Los hongos azules brillaban intensamente en la cueva, ajenos al hombre que caminaba hacia ellos para devorar tantos como su estómago pudiera soportar. Que resultó ser solo un hongo. Esos malditos bastardos azules estaban llenos de maná, regenerando mucho maná pero también enfermándolo bastante. Sus puntos de salud comenzaron a disminuir cuando, por primera vez, fue envenenado. Afortunadamente, no era más de lo que podía manejar, y vino con beneficios. Jake aprendió mucho sobre los hongos de ese solo. Resulta que el veneno que contenían era increíblemente potente y tenía propiedades necróticas. Obviamente, esto no fue una sorpresa para Jake, ya que la necrosis era una de las cosas más horribles que conocía, literalmente pudría la carne de un ser vivo. Que los hongos tuvieran una propiedad tan malvada era natural. Sin embargo, también tuvo que admitir a regañadientes que los hongos malditos sabían muy bien. No es que fuera a comer más todavía. Después de una breve carrera de recolección de ingredientes al jardín, se puso a trabajar una vez más, haciendo pociones de maná. Después de hacer algunos lotes, volvió a hacer veneno. Un par de brebajes más tarde, finalmente consiguió un nivel. Asterisco, timbre. Profesión, Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 11, puntos de estadísticas asignados, más 2 puntos gratis asterisco. Cuando vio el mensaje, notó instantáneamente la falta de un nivel de carrera, pero antes de que pudiera reflexionar más, el sistema apareció una vez más. Asterisco requisitos de evolución de carrera cumplidos asterisco. Tu cuerpo y alma se han acostumbrado a las energías que se encuentran en el multiverso, permitiéndote convertirte verdaderamente en un ser del nuevo mundo. La evolución es un paso natural para todas las entidades del multiverso, con la naturaleza y los beneficios asociados con la evolución que dependen de todos los registros. ¿Comenzar evolución ahora? S.N. Advertencia. Posponer la evolución puede tener efectos adversos y no se puede obtener más experiencia de carrera antes de que se complete la evolución. Bueno, eso seguro respondió porque su raza no subió de nivel. Pero pensando en retrospectiva, tenía sentido considerando lo que había visto hasta ahora en el tutorial. Todas las bestias en el nivel 10 y superior se volvieron significativamente más fuertes, por lo que no estaba descartado que le sucediera lo mismo a los humanos. Pero no estaba dispuesto a pasar mucho tiempo deliberando sobre el proceso evolutivo del sistema después de ver la última línea. Todavía tomó precauciones menores, salió del laboratorio, fue al dormitorio y se sentó en la cama. Tomando una respiración profunda, estuvo de acuerdo con el indicador del sistema. En el momento en que aceptó, su visión se volvió negra. Cuando volvió en sí, estaba en un vacío negro rodeado de pequeños puntos brillantes. Inspeccionándolos más, notó que eran estrellas. Jake estaba suspendido en lo que parecía ser el medio del espacio mientras sentía que su cuerpo cambiaba lentamente. Pensando en retrospectiva, esto fue posiblemente lo que le sucedió cuando ingresó por primera vez al tutorial. La única diferencia era que ahora estaba mucho más consciente de su entorno. Los segundos pasaban mientras él simplemente miraba a su alrededor y se relajaba. Su cuerpo se sentía entumecido, pero aún podía sentir que algo cambiaba dentro de él. Mientras flotaba allí, también comenzó a tener una sensación extraña. Sintió algo. No podía señalar qué era, pero algo estaba claramente presente a su alrededor en la oscuridad. Mientras se enfocaba en el sentimiento, solo se hizo más evidente. La sensación era extrañamente similar a la que tuvo cuando examinó los ingredientes alquímicos durante la preparación de su poción. Más específicamente, el tipo de energía que sentía al hacer pociones de maná. De repente hizo clic para él. Esto era maná que podía sentir. Maná era un aspecto siempre presente del multiverso. Antes, solo sabía que estaba allí debido a que leyó sobre su presencia, pero ahora finalmente podía sentirlo. Se había preguntado si por alguna razón era inepto en eso, ya que casi todos los libros que había leído tenían referencias a sentir el maná y examinar la densidad del maná como si fuera algo que todos pudieran hacer. Resulta, necesitaba evolucionar.
Los cambios en su cuerpo ya habían comenzado a disminuir. Jake tenía los ojos cerrados, probando su habilidad recién adquirida para sentir el maná cuando de repente sintió algo más. Dentro de él, estaba ocurriendo un cambio que no era puramente la evolución de la raza. Un vórtice en su corazón se formó mientras absorbía energía. Jake podía sentir el maná moverse y entrar en su cuerpo, pero no donde desaparecía. Simplemente entró en un espacio en algún lugar alrededor de su corazón. Sintió que los latidos de su corazón se aceleraron, pero físicamente no fue así. Fue una experiencia inexplicable. Entonces todo se detuvo, y la visión de Jax cambió cuando se encontró de nuevo en la cama de la mazmorra. No es que él supiera si su cuerpo físico alguna vez había salido de la habitación, para empezar, o si todo había sido algún tipo de experiencia fuera del cuerpo. Sin embargo, Jack no se sentía diferente. El único cambio significativo fue que ahora podía sentir claramente el maná en el aire. Se sentía mucho menos denso que en el área similar al espacio, pero aún así era fácilmente discernible. Pero su cuerpo se sentía igual. Sin embargo, mirando el indicador del sistema, de hecho confirmó la evolución. Asterisco carrera evolucionada exitosamente asterisco. Humano, F1 humano recién iniciado que ha dado el primer paso en la escala evolutiva. Tu cuerpo ahora se ha sintonizado con la energía del nuevo mundo. La raza humana es conocida como una de las razas más equilibradas y numerosas del multiverso, pudiendo recorrer muchos caminos diferentes en su camino hacia el poder. Bonificaciones de estadísticas por nivel, más una todas las estadísticas, más 5 puntos gratis. Asterisco, timbre. Raza, humano, F, ha alcanzado el nivel 10, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Los cambios de bonificación por subir de nivel fueron menores, lo que le valió solo 4 puntos gratis más por nivel. Sin embargo, había obtenido esos 4 puntos extra con el nivel, lo que significa que ahora tenía 17 puntos libres aún sin asignar. Así que eso fue algo agradable. No había obtenido ninguna habilidad de la evolución, pero obtuvo un beneficio imprevisto al leer el siguiente mensaje. Asterisco habilidad de línea de sangre evolucionada asterisco. La evolución ha agitado su linaje, permitiéndole evolucionar junto con usted. Asterisco Bloodline habilidad mejorada asterisco, Bloodline of the Primal Hunter, Bloodline Ability, Unique, el poder latente se encuentra en la esencia misma de tu ser. Una habilidad innata única despertada en la línea de sangre del humano recién iniciado, Jack Den. Potencia los instintos innatos. Mejora la capacidad de percibir su entorno. Mejora la percepción del peligro. Más 10% a la percepción. No había cambiado mucho en la descripción, y enfocarse en su esfera tampoco mostraba nada. Pero, de nuevo, una gran parte de la habilidad de su línea de sangre era pasiva o solo se dio a conocer durante una crisis. No, lo que había cambiado en su lugar era la bonificación de estadística plana a la percepción. Si bien un aumento del 5 al 10% no parecía mucho al principio, podría volverse masivo en el futuro. Aún más importante, indicaba la posibilidad de crecimiento de la habilidad de su línea de sangre. Si ahora era del 10% con el solo siendo de rango F, ¿qué iba a evitar que fuera mucho más alto más adelante? También respondió rápidamente a la pregunta de dónde venía ese vórtice extra de maná. Estaba seguro de que su linaje estaba evolucionando. Con eso en mente, Jack decidió simplemente volcar todos sus 17 puntos libres en percepción. Si bien puede que no sea la opción más inteligente a corto plazo, creía que era la mejor a largo plazo. También puede ser la sensación de euforia en su cuerpo que sintió después de la evolución que le molestó la cabeza. Después de haber puesto los puntos, la percepción se convirtió instantáneamente en su estadística más alta. Debido al aumento inmediato de estadísticas, sintió un ligero vértigo a medida que todos sus sentidos mejoraron y sintió que su esfera de percepción crecía tanto en rango como en calidad. Duró menos de un segundo antes de que todo volviera a la normalidad excepto por sus sentidos mejorados. Abrió su ventana de estado, feliz con todas las mejoras. Estado. Nombre, Jack Den. Raza, humano, F, el Biel 10. Clase, arquero, el Biel 9. Profesión,
Alquimista de la víbora maléfica, el Biel 11. Puntos de salud, PV 660, 660. Puntos de maná, MP 610, 610. Resistencia, 300, 300. Estadísticas. Fuerza, 33. Agilidad, 36. Resistencia, 30. Vitalidad, 66. Dureza, 31. Sabiduría, 61. Inteligencia, 21. Percepción, 70. Fuerza de voluntad, 40. Puntos gratis, 0. Títulos, precursor del nuevo mundo, patriarca de linaje. Habilidades de clase, arma básica de una mano, inferior, sigilo básico, inferior, tiro con arco avanzado, común, ojo de arquero, común. Habilidades de profesión, herbología, común, preparar poción, común, inventar veneno, común, toxicología, poco común, veneno de víbora maléfica, raro, cultivar toxina, poco común, paladar de la víbora maléfica, raro. Habilidades de raza, identificar, común, lenguas infinitas de la miríada de razas, única. Linaje, linaje del cazador primigenio, habilidad de linaje, única. Crecimiento notable en toda la línea. Lo único por lo que Jack se sentía mal era que la inteligencia era su estadística más baja por bastante. No porque necesitara la estadística para ninguna de sus habilidades, sino más bien por su sentimiento. Bueno, al menos era un tipo listo lleno de vitalidad con una vista excepcional. Jake tuvo que admitir que toda la evolución se sintió un poco decepcionante fuera de la evolución de su línea de sangre. Se imaginó que aquellos sin una habilidad de línea de sangre se encontrarían bastante decepcionados por eso, o tal vez se había perdido algo, algún nuevo poder oculto, o tal vez su evolución había ido mal de alguna manera. La capacidad de sentir el maná era genial. Sin embargo, eso se mencionó como algo que uno debía tener desde el principio. El pensamiento seguía acosándolo. Por suerte para él, tenía una biblioteca con una gran variedad de libros. Si bien todos los libros trataban sobre alquimia, muchos también trataban sobre temas aleatorios solo relacionados tangencialmente con la profesión. Después de revisar los libros durante un buen rato, encontró un par de ellos con potencial. Eran principalmente sobre profesiones y nivelación, pero tenían partes sobre evoluciones. A medida que comenzaba a leer, la palabra registro seguía apareciendo más y más. Aparentemente, uno necesitaba tener registros suficientes para evolucionar la raza. Lo mismo sucedió con la mejora de la clase y la profesión. Sin embargo, lo que confundió a Jack fue que seguía mencionando que la primera evolución de clase, profesión y raza estaba en el nivel 25. Sin embargo, claramente este no era el caso para él. También encontró algunas notas interesantes sobre cómo incluso las evoluciones de nivel 25 eran únicas, pero no dio más detalles. Siguió leyendo los libros sobre el tema, y fue solo después de varios libros donde se topó con una nota al margen en un capítulo sobre la conexión entre la sensibilidad al maná y el rango de raza. Si bien las evoluciones y sus requisitos de nivel asociados nunca han conocido ningún caso creíble de desviación, hay un rumor entre algunos eruditos de que algunas razas que se encuentran en universos recién integrados tienen más etapas evolutivas. La etapa F es ampliamente conocida como la etapa más baja posible, pero estas nuevas carreras comienzan en una etapa por debajo incluso si se cree en estos rumores. Cabe señalar que ninguno de estos casos ha sido validado oficialmente. Sin embargo, se plantea la hipótesis de que esto tiene que ver con la ausencia de maná en el universo recién integrado. Según la hipótesis, esta etapa puede actuar como un periodo de adaptación, permitiendo que las nuevas razas se acostumbren al maná. Se desconoce el origen de este tren de pensamiento, pero figuras notables del multiverso lo han comentado. Esta hipótesis realmente ganó fuerza cuando el reverendo Isaldín del universo 91 confirmó que era precisa, y se rumoreaba que era una nueva iniciada. Muchos creen que es exacto con el respaldo de tal figura, a pesar de la falta de evidencia verificable. Si bien no se debe dudar de las palabras de un dios, tampoco se puede tomar como la verdad completa. Especialmente considerando la falta de comentarios de otros teólogos destacados. Por desgracia,
Solo los teólogos pueden saber toda la verdad. Una vez más, debe enfatizarse que esto nunca ha sido confirmado. Muchos también cuestionan la posibilidad de que exista un universo sin maná. Incluso los casos más extremos de áreas hambrientas de maná tienen algunos remanentes de maná, y solo se ha observado una ausencia total en casos muy severos. Que todo un universo esté sin él es, por lo tanto, altamente improbable y honestamente estúpido de proponer. En conclusión, es probable que este rumor sea solo eso, un rumor. Una idea infundada basada en una lógica defectuosa y falta de comprensión del maná. El maná es tan esencial para la existencia como las leyes naturales y el propio sistema, por lo que proponer un mundo sin él es un insulto a la inteligencia. Cuando Jack terminó el segmento, estaba bastante divertido. Este investigador debe haberse sentido como los científicos de la Tierra cuando escucharon a alguien proponer que la Tierra es plana. Era bastante comprensible que el investigador del libro se mostrara un poco enojado por tener que abordar el reclamo. También explicaba la falta de mención en todos los demás libros. Si solo le pasara a la primera generación de integrados, no podría haber muchos casos. Jake tenía la sospecha de que la inmortalidad, o al menos algo parecido a la inmortalidad, era posible con un nivel lo suficientemente alto. Sin embargo, todavía tenía dudas sobre cuántos aún vivían de cuando se integró el último universo. Diablos, el libro mencionaba dioses y teólogos, y si un dios ni siquiera era inmortal, tenía que ser un dios bastante apestoso. Con un tamaño de muestra tan pequeño, era evidente que se consideraba una pérdida de tiempo abordarlo, según la mayoría de los autores. Quizás eso cambiaría ahora, con un universo completamente nuevo integrado en el multiverso. Por otra parte, tenía que haber otras integraciones antes. No es que ningún pensamiento grandioso de cambiar las principales teorías evolutivas existiera en la cabeza de Jack. Por ahora, tenía que lidiar con los pequeños problemas de la vida. Como no morir por envenenamiento. Se sentó en la cama y dejó los libros a un lado. Ya había perdido suficiente tiempo leyendo por hoy. Era la hora de la alquimia. Capítulo 28. Jake sabía que le esperaban largos días de alquimia. Mirando la ventana del desafío de la mazmorra, salió del dormitorio al laboratorio. Tiempo restante, 26 días, 6 horas 21 minutos y 57 segundos. Solo había pasado un poco más de 3 días y medio en esta mazmorra. Tenía, en su mente, mucho tiempo para encontrar una cura, pero no suficiente tiempo para holgazanear. Con su evolución fuera del camino y estando completamente renovado del proceso, no tenía excusa para no llegar a él. Tenía días de duro trabajo por delante. De ninguna manera iba a morir aquí. Un plan ya comenzaba a formarse en su mente sobre cómo pasar el desafío. Uno del que solo podía reírse por su pura estupidez. Pero, lamentablemente, el plan no incluía que se fuera temprano. Sabía que había un tutorial completo afuera, pero eso podía esperar. Jake no pudo evitar pensar en sus colegas que aún estaban afuera y decidió revisar el panel de tutoriales. Panel de tutoriales. Duración, 58 días y 11 horas 22 minutos y 58 segundos. Total de supervivientes restantes, 754, 1200. Un poco más de un tercio ya había muerto. Jake esperaba fervientemente que sus colegas no estuvieran entre ellos. Si bien no sentía ningún amor por Richard, el tipo parecía lo suficientemente competente y sabía que si Jacob era bueno en algo, era para agradar a los demás. Él creía que sus posibilidades eran buenas a menos que sucediera algo muy impredecible. Sacudiendo la cabeza, desechó el pensamiento. Era una pérdida de tiempo preocuparse por los demás cuando ya estaba luchando contra la muerte. Los buscaría cuando saliera de allí. Por ahora, no había nada que pudiera hacer para ayudarlos de ninguna manera. La mejor manera de ayudarlos era ayudarse a sí mismo. Decidido, limpió el tazón, tomó los ingredientes y volvió a hacer más venenos y pociones. Tenía un largo camino por delante. Jacob se pasó los dedos por la barbilla, sintiendo la barba que ahora se había convertido en una barba completa. Hacía años que no tenía barba, siempre con un estilo limpio. No es que pensara que había algo malo en tener barba.
Evitó uno principalmente por razones profesionales, ya que, si bien el código de vestimenta de la empresa no prohibía directamente las barbas, las desaconsejaba enérgicamente. Era una regla tonta, pero los directores de la compañía eran bastante conservadores y creían que las barbas no eran profesionales por alguna razón. No es que nada de eso importara ya. El mundo estaba jodido. Jacob se sintió bastante amargado por haber pasado tantos años escalando la escalera corporativa para que todo resultara ser una enorme pérdida de tiempo. Hubiera sido mejor pasar ese tiempo yendo a clases de defensa personal. Esgrima o tiro con arco o casi cualquier deporte que te enseñe habilidades de combate menores sería más útil. Nunca había sido un luchador. Al menos no en el sentido literal. Nunca había estado en una pelea en toda su vida, aparte de quizás peleas menores cuando era niño. En cambio, se concentró en estudiar, sobresalir en lo académico, se graduó como el mejor de su clase en la universidad y se convirtió en el jefe de departamento más joven que la empresa había visto. Pero ahora, en este tutorial, estaba abajo en la escalera. Resulta que Richard era propietario de una empresa de seguridad privada antes de la iniciación y había venido aquí con muchos de sus empleados. De todos los que Jacob había conocido hasta ahora en el tutorial, Richard sobresalió más. También fue el primero que Jacob conoció que había evolucionado y luego incluso el primero en evolucionar también su clase. El mismo Jacob era solo el nivel 19 en su clase todavía, pero había evolucionado su raza. Todo el asunto de la evolución de la raza fue desconcertante. Cuando alguien evolucionaba, desaparecía por unos segundos antes de aparecer nuevamente en el mismo lugar. Los efectos de la evolución también fueron interesantes. Después de evolucionar, uno podía sentir vagamente algo en el aire. Algún tipo de energía. No tomó mucho tiempo concluir que esta nueva energía era maná. No es que nadie supiera qué hacer con este nuevo sentido de maná. A estas alturas, habían estado en este maldito lugar por poco más de 2 semanas. Incluso al principio, Jacob era muy consciente de su propia falta de destreza en el combate, pero solo se había vuelto más evidente. No estaba en el nivel más bajo entre sus compañeros, pero estaba lejos de la cima. De los 10 originales, quedaron 7, tal vez solo 6, ya que no había oído ni visto nada de Jake desde que dejó su grupo. Theodore había sido el primero de ellos en morir. Habían estado peleando con algunos de esos malditos tejones cuando tuvo mala suerte y casi tropezó, permitiendo que una de las bestias le mordiera el cuello. No había muerto instantáneamente, pero se habían quedado sin pociones de salud. Sin sanador a la vista, se desangró en el camino de regreso. Caroline, la principal sanadora de todo el grupo de Richards, no estaba con ellos en ese momento. De hecho, solo tenían 4 curanderos en todo su campamento, a pesar de haber superado ya el centenar de personas. La sanadora de más alto nivel era Caroline, habiendo mejorado su clase hace 1 o 2 días. De acuerdo con todos los que lo habían hecho, la nivelación se volvió mucho más lenta una vez más después de eso. Los primeros 10 niveles fueron relativamente fáciles, luego se volvió un poco más difícil entre el 10 y el 25, y luego aún más difícil una vez más. Jacob no tenía idea de qué nivel había alcanzado Richard, solo que era muy probable que todavía fuera el miembro más fuerte de su campamento. Los otros 2 antiguos compañeros que habían muerto eran Danes y Lina. Jacob todavía recordaba a los 2 jóvenes vibrantes cuando se separaron. Ambos más fuertes que él en ese momento. Sin embargo, murieron. Y tampoco por bestias. Había surgido otro gran campamento, con casi la misma cantidad de sobrevivientes que ellos. Las negociaciones habían ido bien durante un tiempo, e incluso había planes para fusionar los 2. Luego, el grupo de Lina y Danes fue emboscado por el otro campamento. Después, todo se fue a la mierda por un tiempo. Alguien del campo de Richard debe haber tomado la iniciativa por su cuenta para devolver el golpe, ya que un grupo del otro campo también fue aniquilado, y por el estado del campo de batalla, estaba claro que se habían usado armas. Esto enfureció a la otra facción, ya que habían afirmado rotundamente que no tenían nada que ver con el primer ataque. Las peleas estallaron todos los días después de eso. Mirando el panel del tutorial, fue deprimente ver que el número total de sobrevivientes caía día a día.
panel de tutoriales. Duración, 49 días y 14 horas 45 minutos y 6 segundos. Total de supervivientes restantes, 599, 1200. La cantidad de sobrevivientes que morían se había ralentizado durante un tiempo después de los primeros 4 o 5 días, pero aún aumentaba en los días en que grupos más grandes de los dos campamentos se encontraban. En el peor día, 21 personas murieron divididas entre sus dos facciones, y eso incluso excluyendo las muertes aleatorias de bestias. Naturalmente, también había otras partes no afiliadas por ahí. Sin embargo, ambas facciones habían hecho mucho para atraer sobrevivientes. Se habían hecho señales de humo, lanzadores de hechizos al aire y muchas cosas más. Había funcionado en su mayor parte y probablemente era la razón por la que sus dos facciones estaban tan cerca. Se habían atraído el uno al otro. Jacob estaba actualmente parado en uno de los muchos fuegos esparcidos alrededor de su campamento. Habían llegado bastante adentro en este punto, y encontrar bestias por debajo del nivel 10 era casi imposible en este punto. La mayoría en el área inmediata estaban alrededor del nivel 20, pero solo a una corta distancia a pie, y uno se encontraría con muchos por encima del nivel 25. La razón del crecimiento no se debió solo al cambio de geografía. Fue al otro lado de la línea que las bestias aumentaron de nivel. Jacob dudaba que existieran bestias por debajo del nivel 10 en todo el bosque en este punto. Si bien esto generalmente se consideraba un aspecto positivo para aquellos que buscaban fortalecerse, era un claro negativo para aquellos que simplemente deseaban sobrevivir. Las bestias una vez más crecieron inmensamente en fuerza a los 25. Era manejable ya que también tenían personas con clases por encima del nivel 25, pero para grupos de niveles más bajos como el suyo, esas bestias eran formidables. Muchos de ellos tenían habilidades mágicas o simplemente cuerpos increíblemente poderosos. Los artesanos, a los que habían llegado a llamar los que se centran en las profesiones, no tendrían ninguna posibilidad si se enfrentaban a tales bestias, a pesar de que muchos de ellos tenían niveles decentes. Hablando de profesiones, Joanna, que había sido la primera en obtener una, seguía siendo la artesana de más alto nivel. Si bien todavía estaba un poco lejos de la mejora de su profesión a los 25 años, había obtenido su evolución de carrera a los 10. Si bien muchos estaban decepcionados por los efectos de la evolución, el caso de Joanna estuvo lejos de ser decepcionante. Su pierna había vuelto a crecer. La pata de madera simplemente había sido eliminada y había aparecido una pata recién formada. Ella estaba lejos de ser la única persona con daños duraderos o discapacidades en su campamento, y su caso les había dado a todos una nueva esperanza, y les había dado a todos aquellos con profesiones un vigor como nunca antes. Incluso Richard estaba muy complacido y fue a felicitarla y le ofreció ser la líder oficial de los artesanos. Joanna lo rechazó al principio, pero finalmente cedió ante la insistencia de los otros artesanos a su alrededor. Solo había sido hace 2 días, pero ahora tenía bastante poder político dentro de todo el campamento, ya que el valor de las profesiones había comenzado a mostrarse. Ella le había dado la mayoría de sus nuevas responsabilidades a Jacob, que con mucho gusto asumió para ser útil. Como grupo, habían aprendido mucho sobre la utilidad de las profesiones, con Jacob principalmente a cargo de recopilar información sobre lo que la gente ahora era capaz de hacer. Hablando de magia, Ahmed había logrado mejorar su clase hace unos días. Había elegido ser un lanzador en sintonía con la magia helada. Después de su evolución, dio un gran golpe, lanzando afilados fragmentos de hielo. En una nota al margen, sus nuevas habilidades también fueron bastante útiles para enfriar bebidas y conservar alimentos. De los 6 supervivientes de su grupo, solo Jacob y Joanna no habían subido de clase. Bertram, que había estado al lado de Jacob en todo hasta el momento, había llegado a los 25 ese mismo día y una clase centrada en la defensa. Casper también había pasado por su evolución de clase. Casper nunca se sintió cómodo con el arco y, en cambio, terminó obteniendo la habilidad de atrapar en el nivel 5. Todavía usaba su arco, pero ahora principalmente para atraer a sus enemigos a las trampas. La razón por la que Casper había subido de nivel antes que él se debía al conflicto con la otra facción.
Las redadas nocturnas habían comenzado a ocurrir hace 4 días, y Recher había aumentado significativamente el número de personas de guardia. Un trabajo que se le dio principalmente a los arqueros debido a su alta percepción y habilidad Archers A. Lo que Casper había hecho fue colocar muchas trampas alrededor de su campamento, y ayer eso había dado sus frutos. Él solo había matado a 4 atacantes por encima del nivel 20 y había capturado a otros 2. Ni a Jacob ni a Casper les gustaba la idea de matar a otros. Uno podría entender por qué el arquero se había sorprendido cuando lo despertaron en medio de la noche con mensajes del sistema que le decían que había matado gente. La próxima evolución de la clase atravesó mientras estaba lleno de emociones negativas. El propio Jacob todavía tenía que quitarle la vida a alguien. Algo que esperaba no cambiaría antes de que terminara este infierno de tutorial. Después de consultar con algunos de los constructores, regresó a su cabaña. Abrió la puerta de madera y fue recibido por Caroline, quien debía haber regresado de otra excursión con Richard y su escuadrón. «Oye, ¿cómo estuvo el viaje?», Jacob preguntó mientras se acercaba y se sentaba en la cama junto a ella. Caroline, apoyándose en su hombro, respondió: «Lo mismo como siempre». «¿Pasó algo hoy? ¿Está Casper mejor?». «Sí, está aguantando». «Todos lo estamos, supongo», dijo, después de escuchar la preocupación en su voz. «Va a estar bien, Jacob». «Vamos a estar bien», lo consoló mientras se acurrucaba más cerca de él. Sintiendo su intención, envolvió su mano alrededor de su hombro mientras ambos caían sobre la cama, abrazándose. Otro cambio significativo fue su relación. Jacob sabía que a Caroline le gustaba él como algo más que un colega desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, como su superior, había elegido tratar de ignorarlo, ya que fraternizar nunca fue una buena apariencia. Tampoco quería someterla a su política familiar. Pero aquí, a nadie le importaba. Entonces, cuando Caroline hizo su movimiento, él no tenía motivos para rechazarla. Jacob nunca la había considerado antes debido a su relación profesional. Tuvo que admitir que ella era atractiva, con la evolución a los 10 solo haciéndola más hermosa. Puede que solo sea el efecto del puente colgante, pero en este momento no le importaba. Caroline, siendo él, ganador de la familia, en la relación, hirió un poco su vanidad, pero podía ver el humor en cómo sus roles habían cambiado por completo en comparación con cómo sería antes del sistema. Se podría decir mucho mal de Richard, pero trató bien a los que consideró importantes. Con Caroline en lo más alto de su lista, naturalmente la trataron extremadamente bien. El hecho de que tuvieran su propia cabaña solo para ellos dos era una clara evidencia de esto. Su estado se había filtrado hasta que Jacob también recibió un mejor trato, a pesar de su falta de habilidades en el combate. Sin embargo, Jacob no era un peso muerto. Cuando un campamento crece a los 3 dígitos, se hace necesaria cierta cantidad de gestión. Se pueden decir muchas cosas de Jacob, pero si en algo era bueno era en la gestión. Esto lo llevó a estar a cargo de construir el campamento, hacer turnos y realizar un seguimiento de todos sus miembros. Estaba un poco decepcionado de no haber obtenido una profesión de gerente. Sin embargo, le habían ofrecido una habilidad relacionada con la gestión, a pesar de ser sastre, lo cual era un poco interesante. Su campo había crecido, no solo en personas, sino también en complejidad. Con personas capaces de construir edificios rápidamente, cocineros, herreros, etc., se hizo necesaria la necesidad de una solución más permanente. Se había estado construyendo un muro durante algunos días, trampas colocadas principalmente por Casper y otro arquero que tenía que mejorar su clase, y varios otros planes estaban en marcha. Mientras reflexionaba, miró a Caroline. Ella volvió a mirarlo, mirándolo a los ojos. Él sonrió mientras se inclinaba y le daba un beso en la frente. Sí, estaremos bien. Capítulo 29. Corrió por el bosque, sintiendo el viento soplar mientras escapaba desesperadamente. Toda esta situación estaba tan jodida. Había salido a cazar con su tripulación regular como cualquier otro día durante las últimas 2 semanas. Si bien ese tipo, Richard y su campamento, les habían causado problemas, normalmente no interrumpía la rutina diaria de su grupo en particular.
Su líder, un exmilitar llamado Hayden, les había dicho que evitaran cazar en el área entre sus dos facciones. Una orden que todos siguieron con gusto ya que nadie quería arriesgarse a luchar contra otros humanos. Si bien luchar contra las bestias era peligroso, otros humanos eran un tipo de peligro completamente diferente. Sin embargo, todavía habían sido atacados. Y no por un grupo, sino por una sola persona. No, un maldito monstruo. Apareció de la nada, no dijo una palabra y simplemente comenzó a matar. Las dagas volaban por todas partes, y lo que parecía ser una hoja de sierra gigante que cortó a su pesado guerrero en dos, escudo y todo. Fue un caos con sangre y partes de cuerpos volando por todas partes. Afortunadamente, había estado explorando por delante, siendo un arquero y todo. Sin dudarlo, había despegado después de ver morir a la mitad de su grupo. Sin embargo, fue en vano. Una daga golpeó su pierna mientras tropezaba, seguida por otra, y luego otra. Sus piernas quedaron completamente destruidas cuando gritó y trató de alejarse. «Maldita sea, eres rápido». Escuchó una voz casual detrás de él cuando se volvió para mirar al monstruo que lo había estado persiguiendo, un joven con cabello rubio y ojos azules que le devolvía la mirada. «Amigo, vamos, no tenías que salir corriendo así. ¿Sabes cuánto maná desperdicié?» «Ah, olvídalo, solo dame buena información y prometo dejarte ir», dijo el adolescente mientras se acercaba, con una gran sonrisa siniestra en su rostro. Los ojos del arquero, sin embargo, estaban pegados a la pequeña botella roja en su mano. Una poción de salud. El arquero finalmente vio el más mínimo atisbo de esperanza mientras mordía el dolor de sus piernas mutiladas. Empezó a explicar todo lo que creía que podía tener el más mínimo interés. Incluso notas al margen y comentarios aparentemente innecesarios. Fue un torrente de información ya que el arquero solo esperaba que el monstruo decidiera perdonarlo. Después de un tiempo, mientras seguía lanzando palabras desesperadamente, el adolescente finalmente levantó la mano, indicándole que se detuviera. «Bueno, supongo que hubo algunas cosas útiles en todos esos ladridos sin sentido», dijo el adolescente rubio mientras se encogía de hombros. «Te lo dije todo, por favor solo pregúntame sobre cualquier cosa». «Te prometo que te diré lo que quieras», suplicó el arquero, con la esperanza de demostrar que era lo suficientemente útil. «Oh, está bastante bien. Creo que tengo todo lo que vale la pena». El arquero dejó escapar un suspiro de alivio cuando el carnicero comenzó a alejarse de él. Pero justo cuando tenía esperanzas, otra daga salió volando de debajo de la capa del adolescente y golpeó al arquero directamente en el pecho, penetrando todo el camino hasta el mango. El arquero tosió sangre mientras tartamudeaba. «¿Tú?» «Oh, sí, mentí. Lo siento amigo», bastante crédulo al creer que iba a dejar en paz la experiencia perfectamente buena y los puntos del tutorial. El arquero solo escuchó la primera parte antes de fallecer. El adolescente, William, se alejó del cadáver sin mirar atrás, dejando la daga en el pecho del hombre. Quería que supieran que el asesino era humano, después de todo. William estaba un poco decepcionado con los niveles de este grupo. Solo algunos de ellos tuvieron sus evoluciones de clase, lo que condujo a una pelea bastante aburrida. Más importante aún, también significó menos experiencia y puntos de tutoría. No es que esperara mucho, solo más que eso. Al menos los puntos del tutorial valieron la pena. No es que él supiera para qué podrían ser usados todavía. Simplemente le gustaba ver que el número subía. Le gustaba especialmente comparar cuántos puntos tenía con los asesinados, una medida objetiva de cuán superior era a todos ellos. Para William, que ya estaba en el nivel 32 de su clase, matar a un grupo de humanos apenas le daba experiencia. Aún así, le dio más puntos de tutorial que matar varias bestias en su propio nivel o superior. Después del nivel 10, uno tenía que matar alrededor de 10 o más bestias en su propio nivel, mientras que por encima del nivel 25, tenía que matar aún más. Junto con las bestias por encima del nivel 25 cada vez más fuertes, solo hizo que la caza humana valiera aún más la pena. Las notificaciones decían que obtuvo experiencia adicional al matar cualquier cosa por encima de su nivel de carrera, pero honestamente se sintió insignificante.
William admitió que los humanos eran mucho más peligrosos en una pelea directa, pero también eran mucho más fáciles de explotar. Su inteligencia era tanto su mayor debilidad como su mayor fortaleza al mismo tiempo. Lo que había hecho tenía el mismo concepto que la forma en que se deshizo de su primer grupo. Richard y su rebaño se habían encontrado con otra facción de poder y números más o menos similares. Alrededor de la mitad de los sobrevivientes restantes estaban en esos dos campamentos combinados, y más se unieron ese día, lo cual fue perfecto para William. Encontrar humanos era quizás lo único más difícil que matarlos. El bosque era grande, las bestias abundaban y los humanos acostumbraban a agruparse. Tener dos balizas figurativas que atrajeran a más humanos hizo que fuera mucho más fácil seguirles la pista. La conversación sobre la fusión no era ideal, por lo que William decidió lanzar una pequeña llave inglesa en las obras eliminando uno de los escuadrones de Richard, escenificando el campo de batalla maravillosamente para replicar cómo sería una gran pelea entre dos grupos. Luego, una vez más, había difundido algunos pequeños rumores de que la otra facción había estado detrás de esto, actuando como un ingenuo adolescente, convenciendo fácilmente a algunas de las mujeres de mediana edad que trabajaban como artesanas. Por supuesto, Richard se había mostrado escéptico y las conversaciones no se habían roto de inmediato, por lo que William también eliminó a un grupo de la otra facción. Eso seguro como el infierno provocó las llamas. Ahora había una guerra total con bajas diarias. Si bien los grupos que salían a cazar a menudo se evitaban entre sí, aún se peleaban si se encontraban, y se lanzaban algunas palabras selectas. El plan de Richard de dividir los grupos existentes y distribuirlos, junto con el método de selección del sistema para ingresar al tutorial, terminó significando que muchos habían perdido amigos o familiares en la guerra. William ya ni siquiera tuvo que incitar a la violencia, sucedió todo naturalmente. Lo que también significaba que podía matar a otros tanto como quisiera. Mientras no quedaran sobrevivientes en el grupo, todos simplemente asumieron que el otro bando estaba detrás. William no pudo matar a los grupos más prominentes en los dos dígitos, pero la mayoría eran solo de 5 a 6 personas, lo que los convertía en presas fáciles. Todavía era oficialmente un miembro de la facción de Richard, e incluso se había atribuido el mérito de algunas muertes, por supuesto actuando como si estuviera alterado y perturbado por haber sido forzado a matar a otros. El concepto de actuar como un desastre solo por matar a alguien era la reacción natural después de todo. Algo que William no había sido particularmente bueno la primera vez que mató, pero no era más que un aprendiz rápido. Ahora se veía a sí mismo como un doliente experimentado después de muchas horas de práctica. No es que William no encontrara todo el asunto estúpido. Especialmente aquí en el tutorial. Algunas personas tardaron días en superar el haber matado a alguien. Recordó que uno de los arqueros que eran buenos en las trampas había actuado como si el mundo se acabara solo porque sus malditas trampas habían hecho su trabajo. ¿Qué carajo esperaba que hicieran? Sin embargo, William sabía que tenía que actuar de manera ilógica para encajar con los demás. Como dice el refrán, cuando estés en Roma haz como los romanos, y cuando estés entre idiotas, actúa como un idiota. Richard, al menos, se tomaba matar gente con bastante calma, pero, de nuevo, por lo que William sabía, el hombre tenía experiencia previa matando gente. Hablando de Richard, no pudo evitar lamerse los labios. Sin duda, el hombre era el que tenía el nivel más alto y puntos tutoriales además de él mismo. Sería glorioso cuando finalmente llegara a él. Cuando finalmente llegó el momento de cobrar. Por ahora, sin embargo, el hombre todavía tenía trabajo que hacer, actuando como un excelente pastecito que recolectaba más presas para él. Tendría que esperar su momento. No era como si tuviera confianza en simplemente matar al hombre, especialmente si estaba con todo su escuadrón. Todos en ese escuadrón tenían sus mejoras de clase, y William sabía exactamente cuánto impulso te daba. William había evolucionado su clase para convertirse en un Shadow Savant, lo que fue un gran impulso para casi todo. Sus habilidades existentes se fortalecieron, su control mejoró enormemente e incluso ganó algunas habilidades nuevas. También le otorgó la manipulación del metal, lo que significa que ya ni siquiera necesitaba la varita.
Ahora incluso podía conjurar un metal parecido al acero a partir del maná, que practicaba principalmente conjurando dagas. Lo que significaba que no tenía que cargar con un montón de ellos todo el tiempo. Aunque siempre tenía un par sobre él, ya que manipular los existentes requería menos maná que crearlos. El metal conjurado también desapareció después de un tiempo, lo que hizo más difícil organizar peleas. Además de eso, también tomó mucho tiempo hacer una sola daga, por lo que tuvo que conjurar lo que necesitaba antes de la pelea. Por supuesto, esto estaba fuera de otras habilidades creando objetos metálicos como el escudo que podía hacer. Aunque ayudó que una de las habilidades que su evolución le había proporcionado le permitiera absorber metal. Luego podría conjurar dicho metal absorbido, el costo de maná depende de la calidad y cantidad de lo que hizo, con la habilidad también capaz de reabsorber el metal conjurado, recuperando parte del maná. La tercera habilidad nueva y poderosa que había obtenido era una que invocaba un enorme disco giratorio de metal que podía enviar volando en línea recta. Este era el que había usado para matar al guerrero pesado antes, y la cosa tenía un gran impacto. Su única debilidad real era que todavía carecía de métodos defensivos confiables. Si bien podía conjurar un escudo y manipular sus movimientos usando una armadura de metal, le hubiera encantado poder convertir su piel en acero o algo así. Los ataques sigilosos eran una preocupación particular. No es que hubiera experimentado ser atacado sigilosamente todavía. Lo gracioso era que a menudo podía simplemente caminar directamente hacia las personas y atacarlas. Los idiotas crédulos hasta la muerte. Después de unos buenos 30 minutos, finalmente regresó al campamento, que ahora era más una base completa. Las cabañas aparecían todos los días, se construía lentamente un muro de estacas y había fogatas por todas partes. A William le habían asignado una de las cabañas, que compartía con un grupo de artesanos. A William no podría importarle menos toda la política tonta que se desarrollaba en el campamento. Los miembros considerados importantes obtuvieron cosas primero, y William nunca había recibido nada, lo que significa que no se lo consideraba importante. Justo como él lo quería. Bueno, él era un poco importante. Richard era un hombre inteligente, después de todo. Sabía que el adolescente no era débil de ninguna manera. William dudaba seriamente que el guerrero supiera mucho sobre él, solo que era una de las pocas personas capaces de cazar sola. Incluso había sido invitado varias veces a reuniones importantes. Le gustaba ir a esos y simplemente escuchar. Lanzando un comentario neutral o ingenuo aquí y allá. Incluso cuando Richard lo sondeó tan claramente para que revelara más sobre sí mismo, nunca dio a conocer sus verdaderas opiniones. William respondió a todas sus preguntas, pero mantuvo la personalidad que había creado con tanto cuidado. Lo consideró demasiado sospechoso para no responder en absoluto. Durante muchos años, William había hecho casi todo mal. Había pensado que uno simplemente tenía que ser ellos mismos. Pero ahora sabía que tenías que ser lo que la gente esperaba de ti. Lo que esperan que seas. Si tienen una impresión positiva, imponga esa impresión, y si tienen una negativa, intente refutar esa suposición. Eso fue precisamente lo que había hecho. También sabía que no podía ser demasiado aburrido, o se volvería sospechoso. Tenía que ser tímido y, sin embargo, lo suficientemente competente para no ser ignorado por completo. Intentar ser demasiado ordinario termina siendo anormal. Tuvo mucho tiempo en el centro para resolver todo esto. Así fue hasta que lo tiraron a otro centro donde pensaron que lo mejor era intentar joderlo con drogas. Solo tenían que rehabilitarlo un poco y devolverlo a la sociedad. Aunque eso nunca sucedió cuando sucedió el tutorial. Todavía estaba enojado consigo mismo por haber sido lanzado en el primer centro, para empezar. Un error y todo se había derrumbado. Sacudiendo la cabeza, sonrió para sí mismo. Ya nada de eso importaba. Sin centros, sin drogas, solo él y un universo sin fin. En este nuevo mundo, su anormalidad era sinónimo de fuerza, sus defectos, un ideal. Mientras pensaba en el hermoso futuro que le esperaba, se quedó dormido mientras tomaba una siesta rápida. Incluso con todos los niveles y la evolución, uno todavía tenía que dormir un poco de vez en cuando.
Solo un par de horas cada 2 días, pero tenías que hacerlo. No era precisamente el cansancio físico, sino el agotamiento de la mente. Esta necesidad de dormir se redujo en todos los niveles y se redujo significativamente de una sola vez a partir de la evolución. Sin embargo, dormir solo un par de horas restauró más o menos completamente el maná y la resistencia. Por lo tanto, no fue del todo una pérdida de tiempo, ya que las pociones de maná y resistencia eran muy raras en este punto, solo quedaban unas pocas, todas atesoradas por Richard y su élite. Incluso William solo tenía unos pocos escondidos, ya que caminar con docenas rápidamente se volvería demasiado sospechoso. Al despertarse, instantáneamente se sintió completamente renovado cuando saltó de la cama, listo para más cacerías. Todavía era mediodía, por lo que ninguno de sus compañeros de cabina había pasado por la cabina mientras dormía. Al salir de la cabina, comenzó su rutina. Primero, fue a hablar con los artesanos, charlando con ellos y haciendo amigos, y todas esas otras cosas sociales. Tenía que mantener las apariencias. Además, fue beneficioso cuando se trataba de agilizar sus necesidades. Terminó con un viaje rápido a The Smith, con mucho, el miembro más interesante del campamento, además de quizás Richard. También era el más útil además de los curanderos. William no ocultó que tenía la habilidad de manipular el metal, por lo que se acostumbró a pedirle a The Smith que mejorara sus dagas. Incluso había convencido al hombre para que lo ayudara a modificar la armadura que tenía, haciéndola más liviana y más adecuada para él. Aparentemente, por lo que pudo deducir, el hombre tenía un hijo de la edad de Williams. Otro sentimiento extraño, pero sin embargo útil, que tenían los humanos. William no estaba exactamente seguro de por qué las relaciones familiares tenían tanto efecto en las personas. Solo sabía que sí y que los humanos a menudo se volvían ilógicos y, por lo tanto, fáciles de manipular cuando se trataba de asuntos familiares. Lo había aprendido de la manera difícil. No es que William no viera algo de lógica en ello. Comprendió por qué sus padres lo habían ayudado y apoyado. Necesitaban un cuidador y un ingreso para cuando no pudieran conseguir uno. Lo que solo hizo que sus acciones fueran aún más desconcertantes. Al recuperar sus dagas, agradeció a The Smith, quien una vez más trató de convencerlo de que se dedicara a la herrería. No era que William no quisiera, pero prefería nivelar su clase por ahora. Una vez que su nivel de clase aumentaba, cambiaba a nivelar una profesión para aumentar sus niveles de raza. Al despedirse, una vez más se aventuró en el bosque para cazar un poco más. Había obtenido información útil del arquero ingenuo antes y decidió actuar en consecuencia. El objetivo principal seguía siendo cazar bestias y subir de nivel, pero encontrar un pequeño grupo de otros sobrevivientes seguramente sería una adición bienvenida a su número total de puntos de tutorial. 3 horas más tarde, estaba luchando contra un búfalo gigante, naturalmente ganando. No parecía poseer ningún poder mágico especial a pesar de estar por encima del nivel 25. Era simplemente grande y podía recibir una gran paliza. Además de eso, sin embargo, era fácil luchar. En última instancia, esto había llevado a que el búfalo fuera la presa preferida de todos los sobrevivientes, ya que se asociaba menos riesgo con la caza. Esta poderosa bestia fue mutilada por el disco de metal giratorio de la muerte de William. Como una hoja de sierra, penetró en la bestia, girando mientras la sangre volaba por todas partes. El consumo de maná fue una locura, pero solo tomó unos segundos antes de que el búfalo se cortara por la mitad en su sección media. Continuando su vuelo, el disco penetró levemente en un árbol, mientras William detenía el giro. Unos segundos después, el disco empezó a humear y pronto desapareció en la nada. En maná puro que se reintegró con la atmósfera. William todavía estaba un poco desconcertado por la fuerza de los árboles, ya que era completamente incapaz de cortarlos en dos, solo podía penetrar la corteza. Aunque solo se trataba de algunos árboles, otros podrían cortarse fácilmente como los árboles regulares anteriores al sistema. Sus pensamientos críticos sobre los árboles fueron tristemente interrumpidos cuando escuchó el sonido de personas hablando. Aparentemente, el ruido de su pelea había sido lo suficientemente fuerte como para atraer a otros.
Sonriendo, se elevó hasta un árbol levantándose con su armadura metálica mientras se escondía entre algunas hojas, esperando ansiosamente a los sobrevivientes que venían a investigar. Solo pudo lamerse los labios cuando vio a 5 personas. Ninguno de ellos era del grupo de Rachel, ya que no los reconoció, aunque tenía que admitir que no conocía a todos. Cuando los sobrevivientes vieron a la bestia que había sido cortada por la mitad, todos se detuvieron en seco. Antes de que alguien pudiera abrir la boca, un disco giratorio gigante de metal salió volando de uno de los árboles, cortando su lanzador. Lo que siguió fue una lucha loca para orientarse, que finalmente fue en vano ya que las dagas comenzaron a volar hacia ellos desde todas las direcciones, seguidas por otros 2 discos de metal. El arquero solo logró disparar un par de flechas antes de que él también cayera, todas las cuales fueron fácilmente bloqueadas por una pared de metal que protegía la copa del árbol en el que el atacante se escondía. William, complacido con la emboscada que valió la pena, saltó del árbol mientras saqueaba los cadáveres. Todos tenían 25 años o más, y todos tenían muchos puntos. Mientras saqueaba, pensó en cómo todavía no valía la pena matar humanos por la experiencia. Realmente esperaba que los puntos del tutorial fueran valiosos. William no odiaba a los humanos. Simplemente no los entendía la mayor parte del tiempo. Odiaba cómo actuaban a menudo. Su enfoque ilógico de casi todo. Cómo tomaron decisiones estúpidas que 1.000.000 de estudios podrían decirles fue estúpido. Si el tutorial no lo alentara a matarlos, probablemente ni siquiera se hubiera molestado en hacerlo. Simplemente habría sido un buen niño y los habría utilizado para la curación y la elaboración gratuitas. Pero el sistema lo recompensó por matarlos, así que los mataría. El sistema quería que hubiera la menor cantidad de sobrevivientes posible. Guillermo podría hacer eso. Se aseguraría de que el número fuera lo más bajo posible. El adolescente también era nada sino ambicioso. Su objetivo final de cuántos quería que sobrevivieran reflejaba eso. No fue personal, era solo negocios, pura lógica para promoverse a sí mismo y a su fuerza. Así que había concluido que el número óptimo de supervivientes era, capítulo 30. Jake tosió cuando otro lote se volvió completamente negro, y el hedor horrendo del residuo parecido al alquitrán invadió sus fosas nasales. Sin embargo, este ni siquiera fue tan malo, ya que este fue solo uno de los muchos intentos de hacer su primer veneno de rareza común, y sus primeros intentos habían ido mucho peor. No había logrado crear nada en los últimos 2 días, aunque había conseguido un nivel en un punto. Resultó que no necesitabas crear algo con éxito para obtener un poco de experiencia. Había comido y adquirido conocimiento sobre el musgo de rareza común y los hongos azules. El veneno que estaba tratando de hacer era relativamente simple y solo requería esos 2 ingredientes junto con un poco de agua. Sin embargo, todavía era mucho más complicado que cualquier cosa que hubiera hecho de rareza inferior por mucho. Después de su evolución, había mejorado en el control de su maná. Una habilidad que solo se volvió más y más importante a medida que avanzaba con la alquimia. Hacer alquimia era un poco como ser un cirujano que hace un trasplante de órganos mezclado con un químico tratando de mezclar un montón de ácidos, con la esperanza de que no le exploten en la cara. Mana es la única herramienta real para ayudarte a lograr esto. El tazón para mezclar simplemente sirvió como un medio para canalizar tu maná. En él estaban grabadas miles de runas minúsculas que Jake no entendía en absoluto, solo sabía que le permitían moldear y controlar su maná. Con el maná, uno tenía que extraer las partes valiosas de los ingredientes, integrarlas en la mezcla y crear una especie de equilibrio. A Jake le resultó difícil explicarlo, ya que gran parte se reducía a sentir. Realmente no había ninguna acción comparable en la Tierra, excepto tal vez algunos juegos de rompecabezas súper complicados. Otro problema, excepto el aumento de la dificultad, fue el consumo de maná. El plan de Jake de volcar sus puntos libres en la percepción se volvió poco realista a medida que mejoraban sus habilidades de elaboración. A medida que mejoraba, su gasto de maná aumentó enormemente, e incluso con los muchos niveles en su profesión, agregando mucha sabiduría, todavía comenzó a tener problemas. El veneno de rareza común y sus requisitos de maná eran aún más locos. Se gastaron más de 1000 maná en cada intento.
Esto significaba que sin una reserva completa de maná, Jack ni siquiera tenía forma de intentarlo. La razón por la que estaba tan empeñado en hacer un veneno de rareza común era por todas las lecturas que había hecho sobre registros y evolución de clases, razas y profesiones. Los logros difíciles o el desempeño por encima de lo que se espera de su nivel actual dieron como resultado más experiencia, pero también fortalecieron sus récords. Haber carecido de registros tuvo muchas consecuencias negativas. IG Records, en primer lugar, resultó en mejores evoluciones de su clase, profesión e incluso raza. Tener registros insuficientes podría incluso resultar en que uno no pueda evolucionar o subir de nivel. De hecho, la falta de experiencia a menudo no era el obstáculo para la mayoría de las potencias del multiverso. Era la falta de registros. Técnicamente, uno podría nivelarse casi indefinidamente tomando riesgos extremadamente bajos o incluso dejarse llevar por otros. Por ejemplo, si uno cazaba bestias con protectores eliminando el peligro de la cacería, aunque aún ganaría mucha experiencia, no se obtendrían registros de valor. El mismo concepto se encontró naturalmente con las profesiones. Jaque técnicamente podría seguir produciendo pociones y venenos fáciles de rareza inferior todo el día, simplemente acumulando experiencia y niveles con poco o ningún desafío. Esto, sin embargo, no le daría registros de valor. Jaque no tenía idea acerca de sus registros. Los universos recién iniciados no eran exactamente nada que estuviera cubierto en ninguno de los libros. Hablaba mucho sobre confiar en sus registros heredados para las primeras evoluciones. Seres de mayor evolución transmitirían una parte de sus registros, dando a sus hijos un progreso fácil al principio, eliminando cualquier obstáculo. Algo que dudaba seriamente que tuviera. Después de todo, todos eran de rango G, un rango más bajo que cualquiera que existiera en el multiverso. Existía, por supuesto, la posibilidad de que las acciones anteriores a la iniciación hubieran permitido adquirir una cierta cantidad de registros, pero dudaba que fuera algo significativo. Sin embargo, tenía algunas cosas a su favor. Challenge Dungeons no era algo exclusivo del tutorial, sino algo que se encontraba en todo el multiverso. Lo mismo ocurría con las mazmorras normales. Borrar estos ayudaría a menudo a obtener registros y fue la opción para muchas razas y facciones. Otra cosa era su linaje. Según lo que leyó, las habilidades de la línea de sangre eran extrañas y no había consenso sobre cómo surgieron o por qué algunos las tenían y otros no. Sin embargo, estaba bien documentado que las líneas de sangre influyeron en los registros de una persona. Esto no fue sorprendente, ya que según lo que leyó, literalmente, todo afectaba los registros de uno. Las líneas de sangre también eran interesantes por su aspecto genético, ya que eran directamente heredables. El único elemento que aparece en las pantallas de estado, al menos. Las cosas habituales, como los rasgos de personalidad, los talentos y otros detalles genéticos, como el color de los ojos y la altura, funcionaban de manera muy parecida a antes del sistema. También afirmó que cuanto más poderoso sea el padre, más poderoso crecerá naturalmente el niño. Lo interpretó como dragones de rango S que no tenían bebés de rango F, lo que tenía sentido. Todas las lecturas sobre genética y líneas de sangre naturalmente llevaron a Jack a preguntarse cómo diablos tenía una habilidad de línea de sangre. Se sabía que las líneas de sangre se podían obtener a través de algunos eventos extremadamente raros, casi imposibles, creados por el sistema, pero aparte de eso, era completamente aleatorio. Un hijo de un laico podría nacer con un linaje de la nada. Sin embargo, no era como si las habilidades de la línea de sangre fueran raras. Varían inmensamente y venían en muchos tipos. La mayoría de las líneas de sangre eran incluso completamente inútiles y, a veces, incluso dañinas. Un ejemplo de uno inútil era una línea de sangre que simplemente daba un color de cabello extraño. Los negativos también variaron ampliamente. Algunos llevaron a muertes prematuras, como los que causaron crecimientos similares al cáncer simplemente matando al titular, mientras que otros fueron meras molestias, como despedir pasivamente un hedor terrible. Después de haber leído todo eso, Jack estaba encantado con su linaje. Al menos no parecía tener cualidades inherentemente malas. De hecho, parecía una línea de sangre excelente. En cuanto a qué tan bueno,
no tenía idea. Los ejemplos del libro eran solo malos, inútiles o clasificados como que solo brindaban beneficios insignificantes. Aquellos que tenían líneas de sangre fuertes a menudo no compartían los detalles de sus habilidades, lo cual era bastante lógico, ya que anunciar abiertamente tus fortalezas y posibles debilidades parecía una mala idea. A pesar de su linaje, Jake todavía estaba un poco preocupado por todo el asunto de récords. La importancia de ellos fue tan evidente en todos los libros que hablan de niveles y evolución. La incertidumbre de carecer potencialmente de este aspecto primordial del sistema llevó a Jake a intentar ir más allá y crear un veneno de rareza común antes de su primera mejora de profesión. Una cosa de la que estaba 100% seguro era que su desempeño ahora influiría inmensamente en esa actualización. Incluso si no valió la pena de inmediato, al menos también lo ayudó a entrenar sus habilidades para inventar mucho más que solo enviar venenos débiles. Todavía tenía que sobrevivir a esta mazmorra después de todo. Echando un vistazo a la ventana de la mazmorra, notó que casi la mitad de su tiempo en la mazmorra había terminado. Tiempo restante, 15 días, 6 horas 21 minutos y 57 segundos. En este tiempo, había hecho un progreso significativo. Su profesión había llegado al nivel 22 y estaba muy cerca de fabricar el veneno de rareza común. Solo necesitaba bajar la última parte. Para entonces, la evolución de su profesión sería inminente. En cuanto a la evolución, probablemente sería muy poco interesante. Una profesión variante como la de Jake era algo llamado profesión heredada y tenía una progresión bastante inamovible en las primeras evoluciones. No significaba que no se le pudieran ofrecer otros tipos de profesiones o incluso variantes de alquimista, pero sí significaba que perdería algunas cosas si lo hacía. Alchemist of the Malefic Vapor fue una línea heredada transmitida en el culto de Malefic Vapor a sus jóvenes alquimistas. Por lo que había reunido, el culto era una especie de religión antigua que seguía a la serpiente convertida en dragón que había visto en el mural después del segundo desafío. Se especializaron principalmente en alquimia, más exactamente, venenos. Los libros que leyó, naturalmente, también fueron dejados por ellos. Todo este lugar era como una sección de una de sus academias o templos, arrancado directamente por el sistema y metido en su propia pequeña mazmorra. Jake primero pensó que el sistema había creado todo lo que se encontraba en la mazmorra, pero ya no lo hizo. La mayoría de los libros tenían autores, había garabatos y dibujos en muchos de ellos, y notas escritas a mano se encontraban en casi todas partes. Lo que le llevó a creer que el lugar había sido tomado de alguna parte o tal vez simplemente copiado. Naturalmente, no tenía forma de saberlo. Sin embargo, sabía que hoy sería el día en que lograría hacer el veneno. Estaba en la zona, y todo lo que necesitaba era que su maná se regenerara por completo. Ya había usado una poción de maná y actualmente estaba comiendo algunos hongos azules. Después de todo, los hongos Blue Brick eran el ingrediente principal de su veneno elegido. También eran muy densos con maná, lo que ayudaba mucho a su velocidad de recuperación. Una hora más tarde, estaba lleno de nuevo. El cuenco estaba limpio, los ingredientes listos. Incluso había usado la purificación del alquimista que había elegido en el nivel 20. No estaba seguro de si tenía algún efecto beneficioso, pero lo hizo de todos modos. Mirando la habilidad, al menos no vio nada negativo en usarla. Purificación del alquimista, común, intenta purificar cualquier ingrediente alquímico. La purificación puede ayudar a eliminar las propiedades no deseadas de un componente, lo que hace que la mezcla final sea más pura. Debe tener ingredientes adecuados. Debe tener materiales adecuados. La purificación no requiere herramientas o equipos adicionales, pero el efecto de la habilidad se puede amplificar usando ciertos catalizadores. Agrega un aumento menor a la efectividad de la purificación del alquimista basada en la sabiduría. Ningún libro mencionó ningún efecto secundario negativo cuando se trataba de usarlo en el musgo o los hongos. Durante las últimas 2 semanas, Jake había leído muchos libros. Debe haber pasado por más de 30 hasta ahora, y todavía quedaban cientos. Hablando de las habilidades que había obtenido, en el nivel 15, recogió Sans Poison ya que no habían surgido nuevas opciones atractivas.
También tenía un poco de miedo de perder el acceso a él después de que evolucionara su profesión, por lo que decidió no correr riesgos. Detectar veneno, poco común, otorga una habilidad pasiva para detectar sustancias venenosas y su nivel de toxicidad. Después de todo, un alquimista debe ser capaz de encontrar los materiales para fabricar sus productos. Agrega un aumento menor a la efectividad de Sans Poison basado en la percepción. Incluso ahora, Jake podía sentir los venenos en el jardín a pesar de estar en el laboratorio. La habilidad no señalaba con precisión la dirección a menos que se acercara mucho a ella. Sin embargo, cuando estaba cerca de él, podía sentir exactamente dónde estaba. Cuando estaba tan cerca, incluso podía tener una idea general de su nivel de toxicidad. Esto se había vuelto útil incluso en la mazmorra. No todas las plantas tenían la misma fuerza por defecto a pesar de que ambas estaban identificadas como el mismo elemento, lo que significaba que la habilidad le permitía a Jack elegir los ingredientes más adecuados. Como ejemplo, mezclar musgo demasiado potente con un hongo menos potente conduciría a un desastre inevitable al mezclar. De la misma manera, el hongo no podía dominar demasiado la toxicidad del musgo. El uso de esta habilidad para elegir los ingredientes de su primer veneno de rareza común se hizo de forma natural. Había sido necesario un poco de prueba y error para lograrlo, pero estaba seguro de que había escogido los mejores ingredientes para este intento. El proceso de la mezcla fue como lo había sido con las creaciones de menor rareza. El agua purificada llenó el cuenco a medida que se ponía el musgo. Se inyectó maná a través de los grabados en él, cuando el maná entró en el musgo y comenzó a extraer los valiosos fluidos que se encontraban dentro, dando al agua un tinte verde. Cuando se acabó alrededor de la mitad de los jugos, agregó un tercio de los champiñones Blue Bright. El proceso de extracción comenzó una vez más, mientras Jack se concentraba lo más que podía. Había hecho este mismo proceso muchas veces antes, pero todavía estaba nervioso. Luego, agregó los hongos uno por uno mientras extraía lentamente sus fluidos. Era completamente posible agregar todos los ingredientes a la vez, pero era más fácil, aunque mucho más lento, agregarlos uno por uno. Jake no tenía ganas de correr ningún riesgo, prefiriendo aumentar ligeramente sus posibilidades de éxito a costa del tiempo. Al llegar a las etapas finales, respiró hondo. Aquí era donde había fallado las últimas 4 veces. Al final, uno tenía que juntarlo todo y finalizar el brebaje. Esto a menudo se describió como el paso más desafiante y, por lo tanto, a menudo el punto de falla. Infundiendo el último poco de maná y concentrándose en unirlo, sintió que todo su cuerpo se tensaba. Con cada fibra de su ser, se concentró en controlar el maná. Incluso su esfera de percepción se centró en el pequeño cuenco que tenía delante. Lentamente, el contenido del tazón comenzó a tomar un tono azul oscuro, emitiendo un leve brillo de la familiar luz azul. Asterisco ha creado con éxito, veneno necrótico, común, se ha realizado un nuevo tipo de creación. Experiencia adicional ganada asterisco. Asterisco, timbre. Profesión, Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 23, puntos de estadísticas asignados, más 2 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Raza, humano, F, ha alcanzado el nivel 16, puntos de estadísticas asignados, más 5 puntos gratis asterisco. Asterisco, timbre. Profesión, Alchemist of the Malefic Vapor, ha alcanzado el nivel 24, puntos de estadísticas asignados, más 2 puntos gratis asterisco. Jake vitoreó en voz alta cuando llegaron los mensajes y olió el aroma que impregnaba el laboratorio. Olía a carne podrida. Sin embargo, no le importó, ya que rápidamente comenzó a poner el brebaje en una de sus botellas de veneno. Poniéndolo todo adentro, usó identifique en la botella con el comportamiento de un niño abriendo regalos de Navidad. Veneno necrótico, común, un veneno con propiedades necróticas que infecta y elimina material biológico en el área afectada. Las heridas causadas por veneno necrótico son extremadamente difíciles de curar. El veneno surte efecto ante cualquier contacto con cualquier material biológico. Muy bien, entonces todo fue un poco siniestro y maligno, pero estaba feliz de haberlo logrado. Los 2 niveles profesionales también fueron más que bienvenidos.
Aún más importante, había elaborado una poción de rareza común antes de su primera mejora de profesión. Decidió dividir las estadísticas gratuitas entre percepción y sabiduría, como lo había hecho en su mayor parte durante los últimos niveles. No fue una división 50-50, pero relativamente cerca. Al abrir su ventana de estado, se le recordó una vez más su progreso. Estado. Nombre, Jack Thane. Raza, humano, F, el Biel 16. Clase, arquero, el Biel 9. Profesión, alquimista de la víbora maléfica, el Biel 24. Puntos de salud, HP 10-10, 10-10. Puntos de maná, PM 248, 12-50. Resistencia, 287, 360. Estadísticas. Fuerza, 39. Agilidad, 42. Resistencia, 36. Vitalidad, 101. Dureza, 50. Sabiduría, 125. Inteligencia, 27. Percepción, 103. Fuerza de voluntad, 59. Puntos gratis, 0. Títulos, precursor del nuevo mundo, patriarca del linaje. Habilidades de clase, arma básica de una mano, inferior, sigilo básico, inferior, tiro con arco avanzado, común, ojo de arquero, común. Habilidades de profesión, herbología, común, preparar poción, común, preparar veneno, común, purificación de alquimista, común, toxicología, poco común, cultivar toxina, poco común, sentir veneno, poco común, veneno de víbora maléfica, raro, paladar de víbora maléfica, raro. Habilidades de raza, identificar, común, lenguas infinitas de la miríada de razas, única. Linaje, linaje del cazador primigenio, habilidad de linaje, única. Sus estadísticas relacionadas con el combate estaban empezando a quedarse atrás bastante. Solo la percepción estaba en un nivel bastante bueno. Por supuesto, esto probablemente cambiaría rápidamente en el momento en que saliera de la mazmorra. Tenía una gran acumulación de veneno y pociones para usar cada vez que salía y dijo que el suministro solo crecía día a día. No podía cargar mucho con su mochila, pero podía tomar bastante. Al salir del laboratorio, decidió tomarse un descanso de hacer venenos. Su maná era demasiado bajo y estaba mentalmente tenso a pesar de su deleite por el brebaje exitoso. En cambio, fue a cultivar algo de veneno en el jardín. Todavía le quedaban muchos ingredientes, pero ya había comenzado a hacer los preparativos para curarse del veneno e irse. Tenía algunas plantas elegidas que había elegido con Poison Sands, ya que eran las más potentes. Usando Cultivate Toxin, los estaba mejorando lentamente y haciéndolos crecer al mismo tiempo que aumentaba su toxicidad. Había decidido ir con el concepto de combatir veneno con veneno. Había encontrado algunas recetas con potencial, pero aún estaba lejos de decidirse por una. Todavía estaba buscando uno que pudiera incorporar los hongos plateados. Se habían hecho muchos planes, y si todo se iba a la mierda, tenía algunas recetas que probaría, pero por ahora, Jack usaría todo el tiempo que le quedaba. Ver el cronómetro del día del desafío de la mazmorra marcar de 15 a 14. La mitad del tiempo había terminado, la mitad faltaba. Al salir del jardín, bebió una poción de maná y se dirigió al laboratorio una vez más. Quería trabajar un poco más antes de irse a la cama. La muerte inminente estaba en el horizonte, pero en este momento, solo la evolución inminente de la profesión estaba en su mente. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.